A ver, en nuestros titulares destacábamos la aprobación del presupuesto general del Estado, con la reformulación que se presentó de parte del gobierno para la gestión 2023 y 2024. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser el efecto que va a dar en la economía tras la aprobación dentro de un escenario de bochorno, gritos, con la presencia de algunos invitados en la sesión que aprobó precisamente este proyecto de ley? Estamos precisamente con el economista Víctor Hugo Chávez para analizar este tema, para abordar este tema precisamente. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle, bienvenido. Muy buenos días a Primera Impresión y a nuestra Casa Superior de Estudios a través de este canal. Qué gusto y gracias por venir, por sacarse un tiempo para estar con nosotros. Además es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo analizamos este escenario después de la demora de la aprobación del presupuesto general del Estado reformulado? Bien, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto general del Estado es una ley que está destinada a establecer los montos de ingreso y de gasto público que en realidad se consolidan en el año anterior y se aprueban 2 meses antes para entrar en vigor desde el primer día del año fiscal. Vale decir que el presupuesto de la gestión que estamos en curso en realidad se va tratado y presentado el pasado año. Por eso es que la figura que tenemos hoy no es de aprobación de un presupuesto, sino la reformulación del presupuesto existente de la gestión 2023 que ya prácticamente finaliza. Entonces, este presupuesto ha recibido un incremento de un monto equivalente a 6.455 nuevos millones de bolivianos, en números redondos, como agregado. Implica ello que diferentes entidades públicas están incrementando estos montos de dinero, de recursos económicos, para poder ejecutarlos en este breve tiempo de menos de 40 días hasta el cierre del año fiscal. Eso no va a estar en correlato, a mi entender, con los respectivos POAs, porque la ejecución presupuestaria que se tramita por el sistema de presupuesto y por el presupuesto general del Estado se debe ejecutar secuencialmente. Eso no es que tenemos un monto de dinero hoy y lo gastamos a manos llenas. No, no, no. El gasto público se lo ejecuta secuencialmente en la medida que fue programado para el año. Eso se llama precisamente el POA. Exacto. El POA es la programación operativa anual que tendría que tener su correlato en el presupuesto que también puedan tener las entidades públicas. Al parecer hay entidades públicas que han infraestimado el presupuesto que van a gastar y a ello se debe justamente el incremento, el agregado del presupuesto que, bueno, en los acostumbrados momentos políticos que se tienen en la Asamblea Legislativa, con gritos, golpes y todos los escenarios que conocemos, fue aprobado en cuanto a su reformulación anoche. A ver, existieron diversas opiniones donde no había un acuerdo para poder aprobar este presupuesto. Una de ellas es que precisamente había un porcentaje más designado de este presupuesto hacia el gobierno. ¿Cómo se toma esto? Se dice desde el legislativo que hubo acuerdos internos, incluso la oposición con el ala arcista, algunos, entre comillas, traicioneros que trataron de marcar este escenario tras velar por su conveniencia. ¿Cómo se puede ver de esto en el legislativo? Bueno, en realidad el proyecto elaborado desde formulación por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en cuanto a los montos destinados, no ha tenido modificación según hemos conocido por la información. Los montos de las partidas presupuestarias aprobadas no han sido modificados. ¿Qué es lo que se ha modificado? En realidad suprimido algunas actividades de control o fiscalización que pretendían efectuarse a través de la Unidad de Investigación de Fortunas y otras entidades vinculadas a los delitos de seguramente lavado de dinero, ingresos ilegales y ganancias ilícitas. Esos sí han sido suprimidos y en eso radicaría el punto. Pero algo interesante que usted pregunta, que es muy importante, hay una nueva correlación en el Parlamento. Se han tenido 115 votos anoche y se han unido las dos bancadas del MAS. Yo sinceramente no sé si hay la verdadera pelea. Ambas bancadas del MAS se han unido e inclusive han tenido otras fuerzas de apoyo, de tal medida que han tenido anoche más de 2/3 de votos para aprobar esta reformulación. Han tenido 115 votos, 2/3 son 111 votos. Significa que el MAS como tal, MAS arcista y MAS evista, se han unido, pero además han recibido el respaldo de algunos otros diputados que han formado parte de esta nueva coalición
Y este nuevo escenario ya político, no económico, nos determina que no podría ser muy difícil que se pongan de acuerdo, por ejemplo, para una distribución de cargos en la futura elección de magistradas y magistrados de los cargos judiciales. A ver, claro, se han observado varios puntos en realidad. El tema del artículo 6 y 7, porque precisamente no entra dentro de la aprobación de este presupuesto modificado, ¿no? Correcto, el 6 y el 7 que eran expectantes en cuanto a la legitimación de ganancias ilícitas, pero actividades superlativas que se le estaba dando a la unidad de investigación de fortunas y a otros mecanismos institucionales para la verificación de estos recursos, porque el Ministerio de Economía insiste en esta labor de tener control absoluto sobre estos dineros, entonces han sido apartados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer por la tarde ya se sabía que el Ministerio de Economía y Finanzas estaba retirando ambos artículos, lo cual daba luz verde para que luego se pueda aprobar en la noche el presupuesto reformulado. Sí, precisamente 6 y 7. ¿Qué decía esto? Porque ellos estaban en desacuerdo de la aprobación de estos artículos, muy observados en todo el proceso. Decían que prácticamente se podría desvincular de prácticamente los inmuebles, de todo lo trabajado, cualquier persona que tal vez se quiera con malas intenciones perjudicar en el área laboral y peor en el patrimonio. ¿Qué decían estos artículos? Bueno, en los dos casos era reflotar una norma que ya tiene varias veces la intentona de estar en vigencia, que es de la investigación de los recursos económicos y de indicar la fuente en la cual fueron adquiridos los recursos económicos a través de diferentes mecanismos o filtros. Mire, no se estaba considerando, y ese es por lo menos el punto por el cual se pusieron de acuerdo, que la economía boliviana es altamente informal. El 80% de la actividad económica de Bolivia es informal, no da facturas, no tributa, no paga planillas a lo que eran las AFPs, hoy la gestora, en fin, una economía informal que pretendía ser domada con los artículos 6 y 7, pero no recientemente. Estos artículos ya tuvieron precedentes anteriores, fueron rechazados, y en esta ocasión se dice que estos puntos fueron los que fueron rechazados, pero a mi entender en realidad era un bloqueo de naturaleza política que respondía a otros intereses que han tenido el fundamento, han tenido la muletilla de decir que eran únicamente por los artículos 6 y 7. No fue así en mi entender, pero al final de cuentas se refleja en que se aprobó excluyendo a los artículos 6 y 7 que estaban en dirección de la investigación de ganancias ilícitas. A ver, ayer legisladores, después de aprobar esto a los medios de comunicación, inmediatamente lo que dijeron fue que la aprobación del presupuesto general del Estado modificado beneficia a los bolivianos. Y la gente en las redes sociales, yo leía los comentarios, se preguntaba ¿en qué nos beneficia si nosotros somos los que trabajamos por nuestro dinero? Estos asambleístas, diputados, senadores simplemente se llenan del bolsillo con la plata de los bolivianos. Creo que es importante marcar este escenario y aclarar para que la opinión pública, la gente que nos mira, los comerciantes, las personas que trabajan todos los días puedan enterarse de la importancia de esto. Bueno, el presupuesto que se aprobó en su reformulado no va al sector de los asambleístas, es una primera aclaración, es decir, no se agarran el dinero aprobado los diputados o senadores, sino va a las diferentes entidades públicas. Lo que sí, sin embargo, cuestiono desde el punto de vista estrictamente técnico, es que no va a cumplir la secuencia del gasto público que se tenía proyectada a través de los diferentes POAs. La pregunta es, ¿para qué quieren dinero en este momento si probablemente el tiempo que tendrían que ejecutar ya habría... Es diciembre, nada más. Sí, ya tenemos 30 días en los hechos y tal vez menos de ejecución presupuestaria. 30 días y sin embargo se ha reformulado una importante parte del presupuesto para que el gasto sea efectuado por las entidades públicas, llamemos nivel central, los niveles subnacionales como son gobernaciones y alcaldías, que sí estaban reclamando este presupuesto que no cuadraría con los POAs que se han presentado. POAs son actividades y no dinero a gastar. Claro, a ver, ¿cuánto dinero se tendría que gastar en todo el mes de diciembre?
Estos 6.400. Tendría que ejecutar en todo el mes de diciembre porque es presupuesto 2023, ¿verdad? Sí, así es, lo cual llevaría a un incremento además de ese dinero en el circulante y podría implicar, claro, lo han debido estimar seguramente los del Ministerio, si es que de golpe se vaya a ejecutar, un cierto incremento que pueda llevar a una leve inflación, por lo menos unos cuantos puntos de inflación, porque es importante cantidad de dinero que se tendría que gastar o inyectar a la economía. Es que son 6.455 millones de bolivianos, sí, ¿no? Que se tendría que ejecutar en el mes de diciembre. Sí. A ver, doctor, ¿y cómo se debería trabajar para gastar o ejecutar este dinero responsablemente en un mes? Es que no estimo que no va a ser responsablemente. Un proceso de contratación tiene sus tiempos, tiene sus movimientos, está sujeto a la normativa básica de contratación de bienes y servicios, y a no ser que compren de manera directa o por excepción, y creo que ni por excepción les da, van a poder ejecutar de manera tan pronta este dinero. Por ahí están recibiendo este dinero para que esté simplemente nominalmente en su presupuesto, y buen porcentaje de este dinero no lo vayan a ejecutar y se revierta al Tesoro General del Estado para la siguiente gestión. Se queda simplemente para el siguiente año, ¿verdad? No se puede quedar para el siguiente año, no, se revierte. Se revierte y está ahí el dinero. Sí. Vuelve al Tesoro General del Estado. Vuelve al Tesoro General del Estado, esa es la reversión, pero el término técnico para la población. Ese dinero se reembolsa al Estado porque no se lo ha gastado oportunamente. ¿Y el año que viene cuánto tiempo se tiene para ejecutar y cuánto es el monto que se tiene dentro del presupuesto? Ese es el problema. Las entidades públicas al parecer no están calculando bien el gasto que van a necesitar. En algunos casos sobreestiman, ponen unos presupuestos o proyectan unos presupuestos muy grandes, y en otros, como en este caso, infraestiman, es decir, proyectan algo que no les va a alcanzar para cubrir su gasto. Entonces, la responsabilidad para la elaboración del presupuesto ya ha pasado. En el mes de septiembre se consolidan, se presentan los proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas los concentra y los remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, el problema no es tanto del nivel central del Estado, sino de las propias entidades públicas que no tienen precisión en cuanto a la estimación de gasto que van a efectuar para la siguiente gestión. ¿En qué beneficia la aprobación ya en la jornada de ayer a los sectores que han estado presionando? Quiero que la gente nos entienda que este presupuesto general del Estado está derivado también para alcaldías, para gobernaciones, para universidades también, y es que ayer había una vigilia de parte de representantes de alcaldías de Santa Cruz, de otros departamentos, vigilando la aprobación de este proyecto, ¿no? Sí, son seguramente entidades que, como digo, han infraestimado, han calculado menos de lo que iban a gastar. Si en el año se va a gastar 100 bolivianos, han ellos pensado que se iban a gastar 80 bolivianos, un término grosero, ¿no? Para que nos entienda la población. Entonces, no les ha alcanzado, les ha faltado un cierto monto que con este dinero probablemente se vaya a cubrir parte de ello. Sí, debe haber montos pendientes de pago, pero en la gran mayoría de los casos, si es que se van a iniciar procesos de contratación, pues el tiempo me parece que no les va a ser suficiente. Claro. Doctor, ¿qué hubiese pasado en el caso de que no se hubiese aprobado este presupuesto? Bueno, se hubieran quedado grandes partidas de gasto sin ejecutar, y probablemente algunas partidas que van al grupo 10.000, que son sueldos y salarios, probablemente se tengan arrastrando sueldos y salarios. Deudas a salarios. Probablemente existen en este momento, eso se ha indicado en diferentes alcaldías, ¿no? Y también el tema de los aguinaldos que se viene ya en este que está en el mismo grupo, ¿no? En el grupo 10.000. Claro, bueno, era importante aclarar estos temas. Le agradezco mucho, doctor, a usted por su tiempo con nosotros. La gente tenía dudas, yo leí ayer en las redes sociales, y creo que lo principal como comunicador es aclarar estas dudas que tiene la gente a veces. Si hablamos técnicamente, a veces, doctor, la gente no nos puede entender, ¿verdad? Pero en palabras coloquiales y un poquito más claros, llegamos al pensamiento de la gente. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, a ustedes gracias por la entrevista en Primera Impresión. Con nosotros el docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Víctor Hugo Chávez, economista, en relación a la aprobación ya del proyecto de ley con la reformulación del presupuesto general del Estado 2023.